¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar, siempre lo hacemos, de política nacional, pero también de política internacional. Lo primero, en el primer capítulo, en la parte referida a la política nacional, nuestra intención es abordar los cambios, si los hubiere, que se registran en la situación de nuestro país, en la situación política local. Y después, yo creo que sí, que los hay, son importantes, pero vamos a hablar con nuestros invitados de esto. Y también sobre los que operaron en materia de política exterior y que se traducen en una situación medio rara, por decir lo menos, en una relación que históricamente fue muy estrecha, muy intensa con el Brasil, del cual nos estamos distanciando. Y entre medio está un pequeño tema llamado Itaipú, por ejemplo. Entonces, en este marco general no quiero ahondar en mayores comentarios, sino hablar directamente con nuestros invitados de hoy. Uno de ellos es el politólogo, tiene varios títulos. Resumimos en politólogo Esteban Caballero. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. También está Euclides Acevedo, dirigente de vasta trayectoria política en nuestro país. ¿Qué tal, Euclides? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, Benjamín, y celebro estar aquí en compañía de mi amigo Esteban, que hace mucho tiempo no lo veo personalmente. Lo veo, lo leo y lo escucho. Yo también es de las pocas personas, no son muchas, las que buscan hacer análisis lo más riguroso posible al margen de las opiniones que todos tenemos, y el corazoncito que todos tenemos, y es difícil ceñirse a eso, porque a veces un análisis termina en conclusiones que no te convienen políticamente. Pero la idea es avanzar en ese terreno. En nuestro país, si tuviéramos que definir el momento político en el que estamos hoy, porque son distintos estadios, a veces intervienen otros factores, a veces no es fruto del transcurrir de un mismo gobierno, pero ya pasaron 2 años. Ya empieza a hablarse de elecciones. Entre medio ocurrieron cosas, cambios que operaron en los distintos partidos. Si tuviéramos que tratar de decir dónde estamos parados políticamente, Esteban, en pocas palabras para abrir la conversación. Claro, me imagino, Si en lo nacional, querés decir, ¿verdad? Supongo. Mira, yo te diría que estamos en una etapa en donde todavía el Partido Colorado tiene un fuerte, está fortalecido o maneja, digamos, el sistema político, es hegemónico y hasta el momento, digamos, en lo que se respecta a su gestión de la interna, digamos, no hemos visto un quiebre significativo, ¿verdad? Entonces hay una cierta estabilidad en eso. Mientras el campo opositor, como todos vemos, es un campo aún muy fragmentado y esto se está observando en los preparativos, digamos, para las elecciones municipales y al mismo tiempo, en términos, vamos a decir, de figuras destacadas en la política, lo que vos estabas comentando respecto al levantamiento de las sanciones de la OFAC, digamos, y de la visa, la designación por parte del Departamento de Estado, de alguna manera reafirmó el liderazgo de Horacio Cartes, en el sentido de que aquellos que tenían fe reafirmaron su fe, digamos, en el personaje. Y eso, vamos a decir, en cierto sentido, en sentido contrario a lo que creo le está pasando un poco al presidente, que está entrando en una etapa de mayor deterioro en términos de su imagen por los sucesos de los sobres, sus vínculos con las financieras, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos más o menos en ese plano. Y luego, cuando tengamos la oportunidad, creo que el aspecto internacional y el tema geopolítico, digamos, incide mucho en esa matriz, vamos a decir, ¿no? Euclides, vos ¿cómo ves la coyuntura o los cambios más profundos si los hubiera? Fuera de la
aparente incertidumbre hacia el futuro. Repitiendo un poco a Andreotti, el poder desgasta, pero al que no lo tiene, que es un poco lo que está pasando en el escenario político nacional. Tenemos un Partido Colorado fortalecido pese a sus deficiencias y a la ausencia de un liderazgo fuerte fuera de Cartes, lo cual hace que tiene que ir renovándose por equipos. Y al mismo tiempo tenemos todavía una oposición sin ideas, sin proyectos, con opositores no aglutinados en un plan que debería ser la oposición. Y eso hace que el escenario político nacional no sea tan atractivo desde el punto de vista democrático y de progreso político. Yo creo que tenemos que aprovechar acá la presencia de Esteban para tratar un poco de insistir en la necesidad del rigor conceptual en nuestros dirigentes políticos, para que efectivamente puedan ser una alternativa de gobierno que debe suponer la existencia de un proyecto y de gente capaz de administrar el Estado, lo cual quiere decir que tiene que conocer cómo se maneja el Estado, y para manejarlo hay que saber qué es, cómo se estructura y cómo se administra. De todas maneras, es cierto, el efecto del 6 de octubre es un efecto mediático, emotivo, pero yo no sé si eso va a alterar demasiado las relaciones de influencia. Porque el presidente Cartes, en su peor momento, en su peor imagen, ganó las elecciones. Y ahora... Su peor momento, así mismo. Sin ninguna duda, estaba golpeadísimo. Y aún así ganó las elecciones de la Junta de Gobierno y de la Presidencia de la República. Y hoy lo que hace es una mayor comodidad en su gestión empresarial, porque él es estructuralmente empresario, aunque se metió en la política de la que ya no va a salir. Pero, Euclides, bueno, los dos, es cierto, Cartes en una situación muy desfavorable, muy adversa, gana las internas y su candidato en situaciones aún más adversas, porque después vienen las sanciones de la OFAC propiamente, gana las elecciones generales. Pero de entonces a esta parte se mantuvo y se desarrolló un relato esencialmente, además de anticolorado en general, anticartista sobre el tema de la designación. Ya lo juzgaron. ¿Quién va a dudar de la discusión de lo resuelto por Estados Unidos? Digo, desde medios de comunicación, grupos mediáticos muy importantes y sectores de la oposición. Y ese relato se queda sin pie, ¿no? Se queda sin la alfombra. Le sacaron la alfombra del piso a los que estaban apoyados sobre ella, y ese relato queda sin fundamento. Y ese relato además tenía una expectativa política que era impulsar más a un sector del coloradismo, la disidencia con Mario Oddo, para desplazarlo definitivamente a Cartes de la escena política. Eso cambia, entonces es cierto, se afirma su liderazgo, es más, probablemente, como decía recién, no me acuerdo cuál de ustedes, Esteban decía, su liderazgo es, ahora probablemente se ratificó, se reafirmó, pero en condiciones políticas más favorables para él y más desfavorables para los sectores hostiles. Bueno, a ver, pongamos un poquito en perspectiva también lo que significó, o sea, quién es el que levantó las sanciones, y qué gobierno es el que levantó las sanciones, ¿verdad? En ese sentido, estamos viendo una administración que se sale totalmente, vamos a decir, de las usuales reglas del juego en la política, vamos a decir, no le es difícil mandar un portaaviones al Caribe, lanzar cohetes contra lanchas sin necesariamente mostrar pruebas, en fin, una serie de actos que forman parte de un estilo de ejercicio del poder muy arbitrario y discrecional. Entonces, ese gobierno es el que le levantan las sanciones, ¿verdad? Tampoco podemos lanzar fuegos artificiales por eso, ¿verdad? Digamos, ¿qué significa eso? Está sujeto a interpretación, por decirlo lo menos, ¿verdad? Entonces,
Que haya sucedió en cierto sentido, digamos, hay que ver los detalles, yo no los conozco, ¿verdad? Pero mucha de la gente que antes criticaba al líder por tener esas designaciones, hoy día está dudando de que el levantamiento tenga una base firme, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, el relato de alguna manera queda en los sectores interesados en que quede, pero sí, digamos, estoy de acuerdo contigo de que ha perdido fuerza y que como que es el momento de punto final y pasemos a otra cosa ahora, ¿verdad? Pero eso no es, digamos, no hay que tampoco pensar, me parece a mí, que todo el debate político nacional se limita, digamos, a las posiciones de los grupos mediáticos, de Bierzi, Suculillo versus otros, ¿verdad? Sino que hay también cuestiones más de fondo que hay que ir viendo y que explican ciertos descontentos de la gente. A mí me llamó bastante la atención, no sé si vos estuviste viendo los resultados de esa encuesta del CIS, digamos, que me parece un equipo de gente bastante objetiva, digamos, que muestra realmente que, digamos, la gente está o piensa que está regular o está mal, digamos, pero no hay una especie de percepción de bonanza ni tampoco de gran apoyo en términos de lo que es. Ahora, que eso se revierta en lo electoral, eso es un tema que podríamos seguir debatiendo, vamos a decir, ¿verdad? Sin duda. De hecho, miren, cuando hablamos de ciertos debates políticos, efectivamente muchos de ellos no tienen ninguna correlación con el interés público, con el interés nacional. Sin embargo, son burbujas que terminan instalando determinadas ideas políticas, los medios de comunicación, actores de la oposición. Es verdad lo que señala Esteban cuando apunta el gobierno de Estados Unidos de estas características. Pero en realidad lo que acá se puso a prueba, o se tiene que asumir como un grave error, es asignarle a gobiernos extranjeros la capacidad de juzgar, condenar y absolver a gente de otros países. No tienen ninguna facultad. Pero por eso se les cae el discurso a aquellos que aplaudieron la sanción, porque ahora están jodidos, tienen que aplaudir la absolución, por más que sea de otro gobierno. Que en realidad ni el anterior ni el actual tienen derecho a andar castigando, sancionando a actores políticos de otros planetas, de otros países, que se rigen por sus propias leyes, no por las leyes de los Estados Unidos. Pero entonces ahí es donde se produce, me parece, un cambio en el escenario, porque se le restituyen todos los derechos. La oposición necesita articular un nuevo discurso. Los medios de comunicación necesitan articular un nuevo discurso. La disidencia colorada, que estaba medio subida al caballo, está llamada a silencio. Necesita un nuevo discurso. En ese sentido, yo creo que eso expresa ese nuevo escenario más favorable a Cartes y al Partido Colorado como partido conducido por el cartismo, Euclides. Y aquí se tiene que poner en práctica el viejo apotegma de que política es realidad. Y la realidad derrota todo discurso, toda narrativa. Y no podemos seguir, como dijo Blas Llano, no sé si te dijo a vos, no sé a quién. No se puede reducir la política paraguaya en cartismo y anticartismo, que son dos expresiones que en el fondo no tienen un sustento riguroso en términos políticos. O sea, una suerte de maniqueísmo que no tiene mucha trascendencia, sobre todo para quienes estamos apostando al cambio de un modelo más que a una mera alternancia. Ahora bien, mucha gente dice, y dijeron, sin ninguna prueba, lo cual hace que le reste seriedad. No, esto de la absolución de Cartes en la OFAC habrá costado políticamente. O sea, y hablan del famoso eje Asunción, Taiwán, Tel Aviv, Washington, que es un eje que existió siempre. Toda la vida. O sea, si es ese el obsequio, el famoso preso Joa, no tiene mucho sentido. Y yo creo que ahí explicó muy bien el doctor Ovelar y el doctor Palacios que este es un trabajo de ingeniería jurídica administrativa
Por supuesto que también con connotación política, eso es sin lugar a dudas. Pero yo creo que en el fondo no era una cuestión, yo te doy esto a cambio de que vos me entregues determinadas fichas. No, simplemente lo que ha resuelto la OFAC le obliga de alguna manera a Paraguay a escorarse demasiado a la política exterior norteamericana. Entonces, se le cae el discurso a aquellos que todo el tiempo hablan de soberanía, esto, soberanía, lo otro. Cuando sucedió lo de significativamente corrupto en junio, habíamos nosotros sacado una declaración en plena campaña electoral, que somos los paraguayos los únicos que podemos juzgar a nuestros connacionales. En eso consiste también la soberanía, no en la soberanía territorial nomás, sino que en la autonomía de nuestra gestión jurídica. Y nadie mejor que los paraguayos sabemos quiénes son inocentes y quiénes son culpables. Entonces, nuestra propia Constitución prohíbe aceptar, o en todo caso, rechaza toda forma de colonialismo, dictadura e imperialismo. Entonces, hoy día hay que recomponer todo, pero con mayor rigor, con un punto de mira un poco más progresista, y no quedarnos en eso de ANR nunca más, o la oposición no es alternativa de poder. Yo creo que todo eso hay que sacar de lado porque tenemos que hacer que la oposición sea una alternativa de poder. Pero para eso hace falta presupuestos mínimos, ideas, proyectos y organización. Aparte, esa política, no, hay que ser razonables. 35 años se implementó una política de esa naturaleza desde filas opositoras. El Frente Anticolorado, el Frente Anticartista más en la mitad de la etapa democrática. Y los resultados no fueron buenos. Entonces, algún problema evidencia eso en filas de la oposición. Creo que tiene que ver con lo que estaba señalando Esteban. ¿Cuáles son los problemas más sentidos de los paraguayos y cuáles son las propuestas de la oposición frente a esos problemas que no los aborda o los toma de manera muy superficial, incluso negando avances en donde hay avances y aumentando los problemas que existen, que no son pocos, exagerando pero sin profundizar y mucho menos planteando alternativas, siguiendo más una agenda mediática que desarrollando una línea de pensamiento para sustentar un programa alternativo. ¿No crees que esta es una de las bases del serio problema que enfrenta la oposición de no entrar a un debate político de esa naturaleza? Porque el oficialismo no tiene por qué propiciar eso, digamos, está muy cómodo como está. Claro. Bueno, mira, yo creo que tenemos que distinguir entre lo político en términos de construcción de una alternativa para un país, ¿verdad? Y lo electoral, vamos a decir, ¿verdad? Yo veo que en lo electoral, ganar lo electoral, sí implica tener un mensaje sobre todo, ¿verdad? Y un mensaje que se nutra, vamos a decir, de algún tipo de reflexión estratégica, tipo programática, como vos estás señalando, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los ladrillos, digamos, con los cuales se va armando un esquema de alternancia, ¿verdad? Pero por otro lado también es un tema muy de carácter organizacional y dentro de lo organizacional entra el financiamiento, vamos a decir también, ¿verdad? Yo creo que, digamos, hipotéticamente, en Paraguay se podría armar una fuerza política electoral alternativa, vamos a decir, pero eso implica sentar las bases en términos de organización, de red territorial, de financiamiento de las campañas o de las acciones, ¿verdad? Hay una serie de como puntos que hay que poner check, digamos, para llegar a un momento, digamos, de alternancia. Eso no está presente en este momento, ¿verdad? O sea, las alternativas políticas son muy flacas en términos organizacionales, en términos de capacidad de financiamiento, y por eso también a mí algunas veces me cuesta hacer la crítica, digamos, porque son muchas veces liderazgos que están día a día
tapando agujeros, ¿me entendés? Tratando de hacer algo con una precariedad que es asombrosa, ¿verdad? Comparado con un partido de patronaje que tiene recursos, etcétera, ¿verdad? Entonces, si a eso le pusiésemos, le insuflásemos, digamos, un discurso programático que se convirtiese en mensajes que son relevantes para la ciudadanía y se pudiese demostrar una estructura organizativa de peso, yo creo que habría oportunidades de alternancia, ¿verdad? Sin duda. Pero estos condicionamientos hoy no se dan. Hoy no se dan, no se dan, y es un poco lo que es la parte, digamos, Paraguay tiene un sector, digamos, élite económico que es muy reacia a meterse en el financiamiento de alternativas sin tener alguna perspectiva cierta, ¿verdad? Se siente muy cómodo con el poder que existe, ¿verdad? Eso es sin duda, ¿verdad? Entonces, y después tenemos un problema adicional, si me permitís el tiempo, es que tenemos también dentro de esas oposiciones una estructura tradicional muy fuerte, que es la del Partido Liberal Radical Auténtico, pero que está totalmente contrariada y con dificultades de arrancar y fortalecerse. Ahora veo que por lo menos se está hablando de dos movimientos, digamos, nuevo liberalismo y Fuerza Radical de Eber Villalba, como que se está cristalizando una oposición de dos por lo menos. Antes era bastante confuso, inclusive mapear la interna liberal, ¿verdad? Pero en este momento está surgiendo algo, vamos a decir, ¿verdad? Surgiendo, evidentemente en términos organizativos está surgiendo, sí. Pero yo tengo mis dudas si surge como nueva corriente política, en cuanto a ideas políticas me refiero, porque el PLRA, uno de los problemas, no sé ustedes qué opinan, es que lo sacan a Efraín Alegre de la cancha, del partido, de la conducción del partido, pero siguió con la misma dinámica desde entonces a esta parte. Y los que aparecen como nuevo liberalismo, en gran medida repiten el mismo discurso del efrainismo, sin Efraín. Pero vos conocés más de cerca, ustedes conocen más de cerca la situación del PLRA, que es importantísima en función al resto de la oposición. Es muy difícil hablar de oposición alternativa sin el PLRA, Euclides. Creo que en más de una ocasión hemos hablado sobre esto, Benjamín, que no se puede dibujar una oposición sin el espinazo y, si se quiere, la conducción del PLRA. Imposible. Por esa cuestión organizacional a la que se refería Esteban, y por otra parte porque es el partido que sin lugar a dudas es el más numeroso, el más organizado, que puede aglutinar al resto de los partidos o al resto de los movimientos o al resto de los liderazgos. Pero efectivamente no hay una alternativa, yo no noto, porque efectivamente el estilo es el mismo. Aquí hay simplemente una discusión de liderazgos o una pelea de caudillos. No hay una discusión de proyectos. Pero creo que cualquier opositor que quiera buscar una alternativa diferente de poder no puede prescindir y debe estimular la reunificación del Partido Liberal. Es decir, tiene que ser una especie de trabajo de traumatología, en el sentido de unir todos los huesos que fueron fracturados en esas luchas intestinas tan antropófagas como existieron hasta hace poco. Y la plata es fundamental. Felipe González dice que unas elecciones se gana con organización, liderazgo y plata. Claro, y los liderazgos están unidos al tema de las ideas y de la... ¿Cuál es la agenda? Porque recién Esteban hablaba de un estudio que se hizo y que habla de la situación de determinados sectores de la población y niveles de malestar frente a la gestión o falta de gestión en algunas áreas por parte del gobierno. Sin embargo, eso no es una agenda de discusión. Los problemas del país y de segmentos de la población no están en el centro del debate. En el centro del debate de los grupos mediáticos está la casa de Samberg, el sobre, esa política de desgaste que sirve para esos fines, pero no está la promoción del debate, de la agenda que interesa a la población.
Yo había tomado algunos apuntes el otro día hablando a la luz de una charla con el ministro de Economía sobre el tema del ingreso de los paraguayos. Tenemos 456.586 personas, paraguayos, que perciben menos de 1 millón de guaraníes. Hay 488.178 paraguayos que perciben entre 1 millón a menos de 2 millones. Ahí ya estamos hablando de 950.000 paraguayos, que están por debajo de 2 millones de guaraníes. Hay 994.837 que perciben menos de 3 millones. Entonces, tenés en esta casi 2 millones de personas que están de 3 millones de guaraníes para abajo. La mitad de ellas no perciben siquiera el salario mínimo. Entonces, esto tendría que ser una discusión, pero si se aborda con seriedad, porque desde el otro día le escuchaba a una dirigente opositora, no importa quién, una senadora, diciendo la situación del país es crítica. Y lo que se dice en materia de los datos macroeconómicos son falsos. No es falso. Esos datos son reales y la economía en general está bien, pero tenemos este y otros temas que deberían ser objeto de discusión, pero no existe una agenda de discusión. Claro. Sí, no. Uno de los debates centrales en términos de agenda de política pública me parece lo que vos estás señalando, que es esta brecha que hay entre lo macro y lo micro, que el economista Víctor Benítez siempre está comentando el tema de la ladera vacía y eso, ¿verdad? Eso me voy a referir a él. Pero ese punto es evidentemente uno de los puntos flacos, pero también no podemos nosotros pensar que la gente, vamos a decir, reacciona necesariamente a esos tipos de mensajes, digamos, más bien de consideraciones macro, como por ejemplo, vamos a aumentar el salario mínimo, digamos, ¿verdad? Sino muchas veces el comportamiento en el momento, y si volvemos a las elecciones, el comportamiento electoral tiene si accedí o no, digamos, a el subsidio o la pensión alimentaria de Tecoporán Bareté, digamos, o si mi abuelo está recibiendo la pensión del adulto mayor. O sea, son montos aún más pequeños que los que vos estás señalando respecto a esas cifras, pero que hacen la diferencia en el comportamiento de la gente en términos de su adhesión o no a un modelo, ¿verdad?, que está vigente. Sobre todo en Paraguay, que no hay una especie de parámetro comparativo en términos de sectores populares de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, ¿verdad? O sea, nunca la vida de los sectores más desfavorecidos de la sociedad paraguaya han tenido un momento de bonanza o un momento de conquistas de derechos, sino sus comparativos son muy... Nuestros pisos históricos son muy bajos. Los pisos históricos son muy bajos. Entonces, eso es muy vulnerable a cuestiones muy pequeñas, ¿verdad? A favores de tipo clientelar. Entonces ahí se destruye cualquier tipo de política más en términos, vamos a decir, si se quiere, de clase, vamos a decir, ¿verdad? Clases trabajadoras, ¿verdad? Ese tipo de discurso no pega, sino que pega otro tipo de interpelación, ¿no? Aparte, yo por lo menos veo un problema en la discusión cuando se distorsionan los hechos de la realidad o cuando se niegan los hechos de la realidad. Ahí ya es muy difícil de discutir. Sí. Es complicado. Entonces, cuando, por ejemplo, se le critica al gobierno la situación de la economía es un desastre, en realidad no es cierto. La situación de la economía es de las más estables de la región y no de ahora, sino de hace 20 y tantos años. Con un periodo, un interregno durante pandemia, durante la gestión de Mario Abdo, pero en general son 20 y tantos años de estabilidad macroeconómica y eso es muy bueno para el país. Y el nivel de crecimiento, aunque no es superlativo, es bueno que la torta se agrande un poco porque quiere decir que alcanza a más comensales. No quiere decir que le llegan más comensales, quiere decir que alcanzaría a más comensales mediante una política de distribución. Después, a nivel social, no existe ningún plan. Está todo mal. No es cierto tampoco. Aumentaron programas sociales como los que vos mencionás, adultos mayores, hambre cero, el tema de las viviendas.
junto con eso podés hacer una lista de problemas pendientes que se abordaron o todavía ni siquiera se abordaron en nuestro país en materia de debates, referidos a pobreza, empleo, ingreso, calidad del empleo. Entonces, esas son discusiones muy importantes, sin embargo, ni por las tapas se plantean esos términos. Volvemos a lo que estuve diciendo al comienzo. Vos no podés negar la realidad. Y los datos no son datos del oficialismo, son datos internacionales. O sea, hay que asumirlos. Ahora, lo que en todo caso hay que discutir, hay que debatir, ¿por qué, habiendo esa bonanza macroeconómica, tenemos estos 2 millones de paraguayos que cobran menos de 3 millones? Sí. Y dentro de eso otra vez el 50% no llega al salario mínimo. Ese debe ser el motivo central de la discusión, cómo solucionamos. Porque si no debatimos, esa misma gente que está marginada, que no tiene el goce de la prosperidad macroeconómica, va a terminar votando por su verdugo, que son las oligarquías, que son las que realmente mandan, porque acá el Partido Colorado no es el que manda como partido. Manda una oligarquía de la vacunocracia, de las inmobiliarias, de las vialeras, de los bancos, etcétera, etcétera. O puede terminar votando a cualquiera alternativa rara como la Argentina. Por eso el discurso tiene que ser fantasioso. Yo creo que tenemos que descender a la realidad y hacer un debate en serio. Y ahí es donde tenemos que buscar una alianza estratégica que tampoco puede prescindir del Partido Colorado. No vas a ganar las elecciones sin votos colorados. Pero los votos colorados hay que persuadirlos, hay que seducirlos, hay que convencerlos. Pero con datos reales y con propuestas posibles. Tampoco vamos a salir a decir nosotros somos la maravilla y que en 2 años vamos a transformar y vamos a solucionar el problema de la injusticia social. No. ¿Qué explicación se puede dar a esta carencia de ideas y de interés en las ideas, en el pensamiento, para precisar una agenda de debate que sea de interés realmente público? Bueno, yo aprovecharía, digamos, para decir que siento que hay un gran vacío también en lo académico, digamos, y en los centros de pensamiento. En ese sentido, digamos, por ejemplo, el CONACYT, que es el consejo que tiene que fomentar la ciencia y la tecnología, ¿no? Más que nada es un fondo que va sobre todo a investigaciones en las universidades, pero mucho enfocado a ciencias naturales, digamos, investigaciones que se están dando, que está bien, ¿verdad? Pero lo que suele ser el ámbito donde, digamos, estos temas más de tipo político, económico, social se discuten, es en el ámbito de las ciencias sociales. Y hay muy poca producción en términos de ciencias sociales porque hay una infraestructura muy precaria en términos de quiénes pueden estar haciendo investigaciones, ¿verdad? Yo me dedico un poco a eso porque estoy pensionado, estoy jubilado y tengo cierta independencia, digamos, para trabajar, pero yo tengo colegas más jóvenes que están con el problema de tener que atender sus necesidades de siempre, ¿verdad? Pero no es con preocupación, a los dos les pregunto, sí. Este proceso que nos arrancó ahora, ya viene de varios años, de degradación de la política, del rol de los partidos políticos, del sistema de partidos. Claro, bueno, aparte, o sea, una cosa es la producción de conocimiento, que podría ser algo a lo cual recurriríamos y ojalá existiese con más potencia, vamos a decir, pero después también está el sentido común de la política nacional, que en realidad es: la gente no vota programas, si vos desarrollas un documento te lo encajonan, la gente quiere lo concreto, quiere discursos, hay mucho enamoramiento con los adjetivos, con guerra sucia, con el alentamiento, sí. Redes sociales, plataformas. Eso es lo que moviliza las emociones, y las políticas tienen mucho que ver con las emociones, ¿verdad? Frente a ese argumento siempre uno dice, sí, tiene razón, las emociones predominan, la voz, una serie de otros elementos que no son, digamos, sustantivos, pero siempre hay un margen, digamos, y las cosas muchas veces se ganan por esos márgenes, ¿verdad? Que te llevan en ese espacio un poquito más allá, que es el que te da la ganancia, vamos a decir, ¿verdad? Tanto en la economía como en la política, ¿verdad? Entonces,
frente a esa crítica de que no sirve de nada porque a la gente no le importa, que tiene su fundamento, yo diría, bueno, pero hay un margen que sí le importa y que podría movilizar un plus que te daría la ganancia política en este caso, ¿verdad? Claro, y es muy difícil, reitero, hacer la discusión sobre bases ciertas, admitiendo, mira, en esto hay avances, pero quedan también todas estas materias todavía pendientes y es importante hacerlo así. Porque entre otras cosas, si nos atienden esas urgencias que existen en la sociedad, en algún momento pueden aparecer otras cuestiones que provoquen un retroceso político, claro, como se vivió en otros países. Claro, de la pero región. Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que prestar atención es que el tipo de cambio sea estable, genial. Yo creo que me sirve a mí, te sirve a vos, le sirve a cualquiera, ¿verdad? Que la inflación esté en 3.5%. Aunque la inflación, digamos, la alimentaria está más alta, pero la general está en tal cosa. Que haya responsabilidad fiscal. Todos esos elementos que son los puntos de venta, digamos, del Paraguay ambiente de negocios, bueno, hay que asumirlos en términos como bienes públicos, ¿verdad? Que sí, de los cuales todos disfrutamos, ¿verdad? Ahora, si yo te digo, bueno, seamos responsables fiscalmente, genial, seamos responsables fiscalmente, pero yo puedo equilibrar lo fiscal tanto desde el punto de vista del control del gasto, como lo podría hacer quizás con un poquito más de presión sobre el ingreso tributario, ¿verdad? Ahí viene una diferencia, ¿verdad? Sí. Vos podés decir, los programas sociales son buenísimos, ¿sí? Los no contributivos, pensión alimentaria, tecoponá, etcétera. Bueno, eso está bien, pero ocupémonos también de un ámbito que es la protección social formal y tenemos una superintendencia que no se acaba de formar, tenés riesgo de pérdida, digamos, de pensiones para los adultos mayores, ¿verdad? Deudas, medicamentos que no hay, citas que no se agendan apropiadamente, tenés el problema de la caja fiscal, tenés los pobres trabajadores municipales que llevan meses sin cobrar sus pensiones, ¿verdad? O sea, hay todo un bagaje, digamos. Incluso podés criticar las políticas sociales, todo es criticable, y podés decir, bueno, esos 1.000 millones, porque nunca se invirtieron 1.000 millones de dólares como se están invirtiendo actualmente en distintos programas sociales, habría que aplicarlos, pero no de la forma que se está aplicando, hacerlo de esta manera y generar más recursos para abordar lo otro, pero eso justamente no es lo que... Pero no negar su existencia. Exacto. No negar la existencia. Claro. Hablando de negar existencias, quiero pasar en este tramo del programa algo que sé que Esteban quiere opinar también, que es nuestra política exterior. Yo decir política exterior, sí, bueno, no importa. No, la política exterior es muy importante, no solamente por el tema de atraer capitales, inversiones, cosas por el estilo, sino nosotros tenemos una relación muy estrecha con ciertas cuestiones que hacen a la política exterior del Paraguay, como por ejemplo Itaipú, ¿verdad? Itaipú nos genera ingresos actualmente de 650 millones de dólares acordados por acta de entendimiento de abril del 2024 hasta diciembre del 2026. Hasta el 31 de diciembre. Enero del 2027, estamos 650 millones de dólares. También en virtud de esa acta de entendimiento existe un acuerdo operativo vigente hasta el 31 de diciembre, mediante el cual Paraguay paga en concepto de energía excedente un precio muy inferior a la tarifa normal, convencional, a la que se contrata, por la que se contrata tanto ANDE como su par brasileña, la energía de Itaipú. Eso también cae en 31 de diciembre. Vamos a tener que comprar toda la energía al precio normal, digamos. Está en este marco, mejor dicho, venía el proceso de revisión del anexo C. Y se corta porque se alega que hay una cuestión de espionaje y cosas por el estilo. Ok. En paralelo, yo les comentaba antes de empezar el programa, Donald Trump y Xi Jinping son enemigos jurados, se disputan el mundo estos señores, en términos estrictos de la palabra, como representantes de dos grandes potencias, se sientan a conversar y acuerdan cosas, o al menos encaminan las negociaciones para acordar determinadas cosas, aranceles
tierras raras, y minerales, que no son ni tierras ni raras, son componentes químicos que es muy difícil extraerlos por separado, vienen todos juntos. China tiene el 95% del comercio de esas tierras raras que son fundamentales para las nuevas tecnologías. Se sientan a hablar. Donald Trump se sienta a hablar con Lula. Y ahí hay hubo un moquete de arriba abajo. Y nosotros no podemos porque no avanzamos en negociaciones porque tenemos el problema del espionaje que se inició en el gobierno de Bolsonaro. ¿Cómo se explica eso? ¿O esos son pretextos, son justificaciones para no avanzar? Y en ese caso, ¿por qué? Claro. Bueno, a mí me parece que se ha exagerado muchísimo el esfuerzo de alinearse con la administración Trump, ¿verdad? Somos más papistas que el Papa. Clásico, sí, casi más papistas. Y pasando ciertas líneas que yo personalmente creo que ya son inmorales, digamos. Y eso lo he señalado, por ejemplo, los votos de Paraguay en torno a que no rechazan un cese el fuego en Gaza, en fin, varias cuestiones, una especie de negación de lo que a todas luces es un acto genocida. Son cosas que realmente a mí me han decepcionado mucho, sobre todo del propio Santiago Peña, del propio presidente, ¿verdad? Y en ese afán, digamos, por alinearse, hay un compromiso que es más allá de lo que era inclusive necesario para poder mantener vigentes nuestros intereses nacionales y que podamos seguir adelante con el proyecto de despegue económico que tiene el gobierno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, habría que siempre como que tirar un poco la cuerda, digamos, de ese alineamiento tan exagerado con el vecino del norte y atender un poco más los temas regionales, como vos estás diciendo. Me parece que ese equilibrio se ha perdido en cierto sentido, ¿verdad? Y es preocupante porque Brasil también tiene muchos elementos que son de carácter disuasivos con respecto a cómo nosotros nos manejamos en este mundo, ¿verdad? Y está Itaipú, está Mercosur, está claro, el gran porcentaje, las inversiones, las maquiladoras. Entonces ha habido un descuido y en este momento hay como un silencio preocupante en términos de ese diálogo, que no sabemos exactamente. He visto que el presidente ha ido a los estados fronterizos, Minas Gerais, Paraná, ¿verdad?, tratando un poco de abrir puertas por ese lado. No estoy muy seguro, pero va a llegar un momento en que se tiene que aclarar y estos posicionamientos de alineamiento que se han dado, totalmente contrarias a las de Lula, ¿verdad?, que ha mantenido un discurso de la multipolaridad, de la soberanía, de la independencia y la autonomía. Nosotros nada. Claro que en este momento también uno diría, bueno, es la onda predominante. Bolivia pasó a la derecha, Milei acaba de conseguir un gran triunfo a costa de 40.000 millones de dólares, que no sabemos qué significará eso para la región y que hay que pagar en algún momento. Entonces, digamos, ¿por qué no hicimos una estrategia más de bajo perfil? Nos hemos abierto, muy jugado, innecesariamente, porque vos no sabés qué te va a pedir Trump. Así como cambio de opinión aquí, un día te va a decir, mándenle, qué sé yo, a los refugiados a Paraguay, o pongamos una fábrica de tal cosa acá, o una base, y le van a apretar a este señor que se ha jugado todo por ello, y quién sabe cuán beneficioso es para el país. Y Brasil mismo, uno dice, no, se buscan arreglos, Brasil finalmente va a estar dispuesta a financiar determinadas obras desde Itaipú, yo no sé, además tiene elecciones dentro de un año. Cualquier acuerdo sobre el anexo C o sobre Itaipú tiene que pasar por el Congreso brasileño, donde Lula no tiene mayoría y está en una situación bastante difícil, siempre tiene que ser objeto de múltiples negociaciones. Pero, Euclides, vos fuiste canciller. Aparte de tu experiencia política, el tema de la política exterior en particular. Paraguay tuvo una tradición política en este campo de alineamiento a Estados Unidos, pero en ese marco tenía posiciones sobre Palestina que las cambió, ¿verdad? Drásticamente, de reconocer el Estado palestino, eso
cambió de posición. Posiciones contra el bloqueo a Cuba, siempre, desde el año 94 se cambió. Posiciones de súper aproximación a Brasil, vamos distanciados. ¿Cómo ves vos esto? ¿Qué riesgo representa? Y sobre todo, ¿qué explicación hay? Porque yo creo que cualquier país puede cambiar de posiciones, no hay problema. Claro. Pero que te digan por qué, para qué, por qué y para qué. Y entonces podés discutir. Bueno, vos sabés muy bien mi posición, pero debo manifestar mi preocupación cada vez más ascendente en cuanto a nuestra política exterior, que no solamente es errática. Yo creo que Paraguay tiene que ser aliancista siempre, pero sometido no. Nosotros prácticamente nos estamos arrodillando a designios extranjeros, no a nuestras propias conveniencias. No puede ser que la renegociación del anexo se quede estancado porque el Brasil no nos da una explicación sobre el espionaje. El que tiene que darnos explicación es nuestro servicio de contrainteligencia, que ha fracasado en el caso que existiera el espionaje. Al revés. Y aún, si fuera una intromisión grosera del Brasil, lo mismo hay que negociar. Porque la no negociación al único que le beneficia es al Brasil. Y yo creo que en política exterior hace bastante tiempo el Paraguay, sobre todo con este gobierno, ha abandonado el vecindario y el barrio y se ha ido a otra ciudad. Estamos más en Washington que en Brasilia. Estamos más en Nueva York antes que en Buenos Aires. Y hoy tendríamos que estar más en La Paz también. Y en Santiago de Chile, porque nuestro objetivo es el Asia-Pacífico. Y nosotros nos estamos olvidando de que mientras Trump habla con Putin, nosotros no tenemos embajadores en Moscú. Sí, mientras exacto. Trump negocia con Xi Jinping, nosotros acá seguimos peleando no si Taiwán o si China en un debate de escaso rigor que se somete a una serie de viajes o no a Pekín de algunos parlamentarios. O sea, se reduce el nivel de análisis a su mínima expresión. Y por otra parte nos estamos olvidando de los nuevos bloques del multilateralismo. Por ejemplo, yo no he escuchado a un solo parlamentario opinar sobre los nuevos horizontes que plantea la Organización de Cooperación de Shanghái, que inicialmente lo hicieron China, Rusia, y después se incorporó India, Pakistán, Bielorrusia y todos los países del Euroasia, o sea, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, que tienen un sentido nuevo de la división del mundo, que es la cooperación y la competitividad, por un lado. Por otro lado, discutimos en el Parlamento a nivel gubernamental la importancia del BRICS. O sea, nosotros terminamos votando ayer, por ejemplo, en contra de la propuesta del bloqueo hacia Cuba, cuando tradicionalmente hemos estado solidarios con el pueblo cubano. O sea, hay Y cosas... no creo que se enojen los gringos porque... Y nunca se enojaron los gringos por eso. No se enojaron los gringos por eso y no tienen por qué enojarse. Además, todo esto se negocia. Los gringos no son estúpidos. Claro. Además, te voy a decir una cosa. Yo creo que los gringos terminan respetando al que se planta, al que se siente igual, y no al sometido. Al sometido lo termina usando. Que es lo que va a pasar con nosotros. Y tenemos que terminar, cerrar el programa. Siempre, obviamente, cuando se hacen las discusiones más a profundidad, queda una sensación de pesimismo. ¿De qué? De pesimismo. De pesimismo. Y en realidad no, porque si uno ve estas situaciones, el tamaño de la torta y compañía, ves la región, ves posibilidades, junto con los problemas también ves posibilidades de superación de esos problemas. Pero claro, a condición de que se reconozca la realidad tal cual es, y a partir de ahí nos aboquemos a la discusión de cómo transformar esos problemas. Un minutito para cada uno y cerramos el programa. Bueno, primero, para tener un poco de optimismo, manejemos el análisis comparativo, ¿verdad? Así es. Estamos mucho mejor que otros, ¿verdad? O menos peor, por lo menos. O menos peor, así que estamos todavía en un país viable, que tiene futuro, con esas estabilidades y esos indicadores que mencionamos. Lo único te diría yo que el gran pendiente es
educación, 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 ¿verdad? O sea, ¿verdad? mucho de esa idea del despegue tiene que ver con la capacidad que tenemos en términos de recursos humanos, y eso es un pendiente que no es de corto plazo, es un pendiente de largo plazo. Ahí está un factor problemón. que hemos perdido tiempo, ya no sé cuántas leyes de educación han salido y de transformación educativa. Es la peor herencia de la dictadura. Es la peronista. peor herencia. Ese es para mí, pero metámosle gana ahí y veamos cuáles son los resultados, ¿verdad? ¿Euclides? Mira, yo creo que hay que mirar las cosas con realismo. Y el realismo a la larga nos conduce al optimismo. Porque desde el momento que asumís la realidad, asumís la crisis, asumís el conflicto, ya estás adelantando. Correcto. Entonces hay una proyección. O sea, nosotros tenemos condiciones estratégicas y condiciones humanas y condiciones naturales absolutamente positivas. Si nosotros solucionamos el problema de la falta de regulación, si la falta de institucionalidad, seguridad jurídica, y dejamos de lado la corrupción endémica, yo creo que este país va a prosperar sí o sí, pero siempre y cuando haya un pacto de unidad nacional, que no es una cuestión de comunidad de afectos en común, sino que de un programa estratégico al que nos comprometemos entre todos cumplirlo hasta que se llegue al éxito anhelado. Así mismo. Incluso los sectores muy confrontados, uno ve a nivel internacional cómo ahora mismo se sientan a negociar y no por eso renuncian a sus discrepancias, las tienen, las van a mantener durante mucho tiempo. Pero esto que decía Esteban en el cierre me parece importante. Ubicar a Paraguay en el contexto general es un motivo de optimismo, porque estamos bastante bien. En algunas áreas, cierto, estamos menos peor que otros países, y hay problemas que deben ser resueltos. Bueno, nos llegamos yo les agradezco muchísimo. Muy amables por estar hoy. La verdad que son temas que generalmente nos abordan desde del ángulo en que lo hicieron. Así es que, nuevamente, gracias. Espero que nos vean, porque a la gente lo que le gusta es esa descalificación y esa hipocresía no asumida. Entre nosotros, por lo menos, eso no hubo. Vamos a incorporar, cada 10 minutos vamos a lanzar un insulto feroz a partir del próximo. En voz alta. Una lista de Antes de irnos, una recomendación. Llegó la nueva tarjeta B de Baza para disfrutar de lo que más te gusta. Más bares, más bienestar, más tiendas, más viajes, más beneficios y más experiencias. Y atendé, si la pedís este año, la cuota anual queda exonerada de por vida. Descarga hoy mismo tu nueva tarjeta B desde la app de Baza o llama al 021-618-7070. Baza, a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.